Que la gracia y la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Voy a explicar un poquito sobre el por qué estoy aquí. Actualmente yo sirvo como un miembro del equipo de misioneros para América Latina. Me radico con mi familia en Quito, Ecuador. Pero antes vivíamos en Los Ángeles, California, y yo servía como pastor allá. Y a veces venimos para acá para pasar unos días en un hotel con aire acondicionado, porque no teníamos aire acondicionado en Los Ángeles. Entonces, cuando hubo mucho calor, aunque suena raro, venimos para acá para pasar unos días en aire acondicionado y también con piscina. Y ahora, en mi rol como misionero, el sínodo nos da cada 2 años, 2 meses para volver a los Estados Unidos para ver a familia y también para predicar y hablar acerca de la obra. Y yo estaba hablando con mi equipo diciéndoles que es que vamos a pasar unos días en Las Vegas porque es un lugar especial a nuestra familia. Y los miembros de mi equipo me dijeron: si tú vas a Las Vegas, tú tienes que hablar con el pastor Matt Cranky, mi tocayo, porque mi nombre también es Mateo. Tienes que hablar con él y tienes que hacer una visita a su congregación. Entonces me puse en contacto con su pastor y y también ofrecí predicar, dar una presentación y me dio la oportunidad. Entonces muchas gracias, pastor. Gracias, pastor, y gracias también a ustedes. Como mencioné, sirvo como misionero en Ecuador. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la obra después de la misa, después del culto. Pero ahora vamos a meditar sobre Mateo capítulo 9, versículos 35 a 38. Mateo capítulo 9, versículos 35 a 38. Porque estos versículos tienen una conexión con el tema del día, que la gracia de Dios es para todos. También estos versículos tienen una conexión con la obra que estamos haciendo juntos como un sínodo luterano en América Latina. Y también hay aplicaciones en estos versículos para nuestra vida y nuestro camino rumbo al cielo con Jesús por esta tierra. Entonces vamos a escuchar ahora Mateo capítulo 9, versículos 35 a 38. Dice la palabra de Dios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiados y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Como mencioné, yo tengo el privilegio de servir en un equipo de misioneros, y nos llamamos el One Latin America Team, el equipo unido de América Latina. Y usamos este nombre, este título para nuestro equipo, porque aunque los miembros del equipo tienen roles diferentes y dones diferentes y están viviendo en diferentes partes. Tenemos misioneros en Asunción, Paraguay, en Quito, Ecuador, y también en Miami, la Florida. Nosotros estamos trabajando en equipo y estamos trabajando juntos. Y estamos trabajando con una sola meta grande. Queremos ver, con la bendición de Dios, en 10 años, 1,000 grupos que se reúne alrededor de la palabra de Dios cada semana, de manera regular, en América Latina, 1,000 grupos.
Y mientras estamos trabajando en pos de esta meta, utilizamos algo que llamamos una lista de asuntos. Y tenemos una lista de asuntos. Entonces, si un miembro de nuestro equipo se enfrenta a algún obstáculo, o si un miembro de nuestro equipo tiene algún problema con un proyecto en que está trabajando, va a la lista de asuntos. Y los asuntos no siempre son cosas malas. Los asuntos también pueden ser nuevas oportunidades. Si parece que Dios está abriendo una nueva puerta, o si un miembro de nuestro equipo tiene una nueva idea, vamos a agregarlo a la lista de asuntos. Y una vez a la semana revisamos esta lista y tratamos de llegar, y vamos a elegir como 3 o 4 asuntos para abordar en esta reunión. Y tratamos de llegar a la raíz del asunto, el núcleo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué está pasando? Y hablamos del asunto y después tratamos de resolver el asunto con un siguiente paso, una tarea, un próximo paso para alguien en nuestro equipo. La lista de asuntos. Mientras Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador prometido, recorría por las ciudades y las aldeas, predicando, compartiendo las buenas nuevas del reino y sanando no solo algunas, sino toda enfermedad y toda dolencia. Él identificó un asunto. Él identificó un problema. Él vio a las multitudes de personas y él vio que en ellas, en las multitudes, había mucha gente desamparada y dispersa, agobiada. Si nosotros fuéramos a crear una lista de asuntos con todas las cosas que tienen que ver con llevando la palabra a otros y participando en la gran comisión, todo lo que tiene que ver con yendo hasta los confines del mundo con el precioso evangelio, multitudes de personas desamparadas y dispersas espiritualmente tendría que ser en la lista, ¿cierto? Fue un problema, de hecho, antes de que Jesús caminara por este mundo. Sabemos que en los tiempos del Antiguo Testamento, por ejemplo, en los libros de Ezequiel y Jeremías, que habían malos pastores que no estaban cuidando bien el rebaño y que no estaban pensando en el bienestar espiritual, el bienestar eterno de las personas. Y ustedes saben también que sí, fue un problema durante el tiempo de Jesús. Los líderes religiosos de ese entonces no predicaban la palabra de Dios como hace su pastor hoy en día. En lugar, los líderes religiosos, ellos crearon reglas adicionales y impusieron estas reglas adicionales sobre los hombros de las personas. Las personas no iban a la sinagoga y escucharon acerca del perdón que tenían en Jesús, acerca de la gracia, de la reconciliación. Más bien, las personas escucharon que posiblemente, quizá, si yo puedo cumplir con todas estas reglas que los líderes religiosos están compartiendo conmigo, posiblemente puedo llegar al cielo algún día. Y también fue un problema durante la historia de la iglesia. Para los de ustedes que han escuchado de la Reforma, fue una época en que la iglesia misma estaba
agobiando espiritualmente a las personas con reglas adicionales. Y Martín Lutero, un sacerdote que llegó a ser como el fundador de la Reforma, él también identificó este problema de una falta de líderes que tenían buena comprensión de lo básico de la palabra de Dios. Multitudes de personas desamparadas y agobiadas espiritualmente es un asunto. Y también es un asunto hoy en día, y es un asunto en América Latina, como ustedes saben, es un asunto en toda parte, aquí en los Estados Unidos también. Nosotros, mi equipo y yo, al vivir y trabajar en América Latina, muchas veces escuchamos preguntas que nos ayudan a ver la situación. Por ejemplo, pastor, ¿es cierto que no puedo llevar pantalón color negro porque el color negro es del diablo, y si yo llevo ropa negra yo estoy afiliado con el diablo? Y suena raro, ¿cierto? Pero es lo que a veces las iglesias predican. O, pastor, ¿es cierto si mi esposo me abandonó, yo no puedo volver a casarme, y si lo hago estoy cometiendo adulterio? O, pastor, ¿es cierto que no puedo jugar deporte porque el deporte es de este mundo, y si yo soy de este mundo no voy a tener un lugar en el cielo? O, pastor, ¿es cierto que hay pecados y hay iniquidades? Y los pecados son las cosas malas pequeñas que hacemos, y sí, podemos ser perdonados por los pecados, pero las iniquidades son las cosas muy malas que hacemos, y si yo hago algo así, ya no hay esperanza para mí. Y estas preguntas sí suenan raras, pero representan la triste realidad que hay en la panorama general de la fe en América Latina. Que todo depende de lo que yo hago, o todo depende de lo que no hago. Ay, necesito ser mejor, necesito esforzarme más, necesito ser una buena persona, necesito cumplir con tal y tal cosa, si no soy arruinado. Multitudes de personas desamparadas y dispersas y agobiadas. Un asunto. Y también puede ser un asunto en nuestras vidas también. A veces los tres enemigos grandes de que a veces hablamos, a veces le molestan: el diablo, el mundo y la carne pecaminosa, la naturaleza pecaminosa. A mí sí. Y a veces lo que puede suceder es podemos caer en el pecado, y aunque sabemos que todo nuestro pecado fue lavado en el bautismo, y aunque sabemos que Jesús fue a la cruz para expiar por cada uno de nuestros pecados, a veces podemos ser tentados a pensar: ay, necesito mejorar, necesito hacer algo para llegar a estar en buenos términos con Dios. Ay, y si vamos por este camino, el resultado es que vamos a ser agobiados, porque sabemos que no podemos hacer algo para arreglar nuestra situación con Dios. Multitudes de personas desamparadas y dispersas. Es un asunto. Si fuéramos a crear una lista, es un asunto. Jesús lo identificó, y también, sin mucho hablar, sin pedir consejos, sin pasar días y días pensando en alguna solución, Él inmediatamente llegó a la raíz del problema. Es que hay una falta de trabajadores. Dijo: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Y después de identificar la raíz, Él inmediatamente proporcionó una solución: la oración. Dijo: pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo.
la oración. Ustedes tienen la oportunidad de congregarse aquí cada semana y me imagino que normalmente tienen una oración de la iglesia. Normalmente viene después del sermón, cuando el pastor ofrece una oración con varias peticiones. Y es común en la oración de la iglesia también incluir una petición pidiéndole a Dios que envíe y capacite y que sostenga y que mande y que proteja pastores y misioneros y ministros y segadores en la cosecha y sembradores de la palabra. Dios escucha estas oraciones y Dios escucha las oraciones de ustedes. De hecho, estamos aquí en Mateo capítulo 9. Cuando Jesús identifica este asunto, este problema, Él llega a la raíz, hay una falta de trabajadores en el reino y Él ofrece la solución, oración para más segadores en la cosecha. Esto es Mateo capítulo 9 y inmediatamente en Mateo capítulo 10, el Señor de la cosecha mismo contesta la oración al enviar a los 12 discípulos a ir y predicar y compartir las buenas noticias del reino. Dios también contesta esta oración por medio de ustedes. Mientras ustedes forman aquí una comunidad cristiana luterana donde otras personas pueden venir y escuchar acerca de la pura gracia, del perdón de pecados que tenemos por medio de Jesús, Dios está usando a ustedes para contestar esta oración. Dios también contesta oración mientras ustedes apoyan a su pastor para que él pueda dedicarse de tiempo completo en el ministerio público. Y también el Señor de la cosecha contesta esta oración por medio de la obra que nosotros estamos haciendo juntos en América Latina y en toda parte del mundo por medio de Academia Cristo. Luego, después de la misa, vamos a hablar más sobre Academia Cristo. Pero es un ministerio que existe para capacitar a líderes, para que puedan compartir la palabra de Dios con otras personas. Y inicia en las redes sociales y invitamos a nuestros seguidores a tomar clases en vivo y luego vamos tratando de capacitar a personas a plantar sus propios grupos de estudio. Y en este momento somos bendecidos de tener 25 grupos que han sido formados por medio de Academia Cristo y tenemos alrededor de 50 estudiantes más quienes están tomando pasos para plantar grupos. Si tuviéramos más tiempo, compartiría un poco sobre varios líderes, pero solamente voy a compartir con ustedes en este momento un poco sobre un líder que se llama Juan Reyes. Juan Reyes es de Tenancingo, México. No sé si tenemos unos mexicanos aquí, personas de México, o no sé si están familiarizados con México, pero Tenancingo es una ciudad difícil. Es el capital del tráfico de personas ahí. Y Juan Reyes él puede hacer un poco de todo. Es chofer de camión, es mecánico, es maestro, tiene muchos dones y también tiene una casa con un jardín grande. Él estaba buscando la verdad y él vio una publicidad, una propaganda de Academia Cristo en el Face. Y él descargó nuestra aplicación. Él tomó los cursos autodidácticos de la aplicación. Él se inscribió en cursos en vivo y le gustó tanto lo que estaba aprendiendo que comenzó a juntar un grupo. Y ahora su grupo cuenta con entre 40 y 60 personas que cada domingo se congregan para usar estudios bíblicos de Academia Cristo.
Y yo tuve el privilegio de ir y visitarlo allá en Tenancingo hace 4 o 5 meses. Y había 50 y pico personas allá. Y tuvimos el servicio, el culto con el estudio. Y después había una comida. Y yo trataba de hacer 2 preguntas a las personas, a la cantidad más grande de personas que pudiera. Y la primera pregunta fue, ¿cómo usted vino por primera vez acá, a este grupo de Juan? Y todos respondieron casi igual. Juan me invitó. Y Juan es muy sociable, es muy bueno para invitar a personas a estudiar la palabra de Dios. La cosa más interesante fue las respuestas a la segunda pregunta. Pregunté, ¿y por qué usted regresa? ¿O por qué usted quiere pertenecer a este grupo? ¿Por qué es este grupo como su hogar espiritual? Y aunque las personas usaron palabras diferentes, todos contestaron con el mismo espíritu. Todos dijeron algo así. Es que aquí yo escucho que mis pecados son perdonados. Es que aquí escucho que a pesar de lo que he hecho en el pasado, todavía hay esperanza para mí. Aquí escucho que Jesús cumplió con cada uno de los 10 mandamientos en mi lugar. Y ahora su perfección, su justicia es mía por medio de la fe. Y nunca he escuchado algo así antes. O aquí escucho que yo tengo la certeza de la vida eterna. No necesito tener dudas. Yo sé ahora que voy a estar en el cielo por lo que Jesucristo, mi Salvador, hizo. Dios está contestando esta oración por medio de hombres como Juan Reyes. Si fuéramos a crear una lista de asuntos con todas las cosas que tienen que ver con llevando la palabra de Dios a toda parte, hay muchas cosas que podríamos colocar en la lista. Por ejemplo, con tantas personas en todas partes, los esfuerzos de evangelismo sí van a alcanzar a todos. ¿O qué significa la inteligencia artificial para la iglesia y para la obra misionera? ¿O qué significa conflictos y guerras en ciertas partes del mundo para el evangelismo? Hay muchas cosas que podríamos poner ahí en la lista. Si usted tuviera una lista de asuntos personales, ¿qué cosas incluiría en su lista? ¿Cuáles son las cosas ahora tocando su corazón? ¿O las cosas que le molestan en este momento? ¿O las cosas que tienen que resolver? ¿O las cosas que tienen que hacer? Vamos a recordar que los asuntos no siempre son malos. Cosas que, quiero intentar eso, quiero probar eso, o necesito estar trabajando en esta cosa, o tengo este problema en mi familia, tengo este problema en mi trabajo, con mi salud. ¿Cuáles son las cosas que pondría usted en su lista personal de asuntos? A veces en nuestras reuniones del equipo, a veces alguien llega a la reunión y dice, tengo algo que necesito agregar a la lista de asuntos. Hay algo que a mí me gustaría agregar a la lista. Y el miembro del equipo explica el asunto y alguien más dice, perdón, ya es resuelto este asunto. Ya hemos notado lo mismo y estamos trabajando en esta situación. Ya fue solucionado, ya no aplica. Hay muchas cosas que podemos poner en nuestra lista de asuntos personales. Pero hay una cosa que no necesitamos poner ahí en la lista. Y esta es nuestra salvación. Este asunto ya es resuelto, ya solucionado por medio de Jesús. Hay muchas preguntas que sí debemos hacer, debemos
preguntar, ¿cómo es? Pensando en Jesús como el buen pastor y nosotros como miembros de su rebaño, ¿cómo es que yo puedo andar por el valle más sombroso sin tener miedo alguno? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿O cómo es que la gracia y el amor de Dios van a seguirme todos los días de mi vida? ¿O cómo es que yo, como un pobre pecador, puedo saber con certeza que voy a habitar en la casa del Señor para siempre? Pero nosotros ya sabemos la respuesta a estas preguntas. Y la respuesta es Jesús. Él vino a este mundo y cuando Él estaba recorriendo por todas las ciudades y las aldeas, Él estaba siendo nuestro sustituto perfecto, viviendo una vida perfecta en nuestro lugar. Y luego Él fue a la cruz para pagar la deuda que nosotros tenemos, para perdonar cada uno de nuestros pecados. Y ahora por medio de la fe, su perfección es nuestra y ya somos libres de la muerte que merecemos. Usted tiene la certeza de la vida eterna por medio de Jesús, su buen pastor. Gracias por todo lo que ustedes están haciendo, ya sea cosas grandes o cosas pequeñas, para conectar a otras personas con Jesús, su buen pastor. Y gracias por las oraciones que ustedes están ofreciendo cada domingo en la misa y en sus oraciones personales, para que más personas puedan tener esta misma paz que nosotros tenemos. Y yo doy gracias a Dios por ustedes. Y doy gracias a Dios que ustedes, por lo que están haciendo aquí, son también una respuesta a esta oración que tenemos. Amén.